Gracias, Remberto. Siendo ya la hora 7:48, podemos iniciar tu presentación. Te agradecemos de antemano este momento que nos muestras todo lo que sabes, todo este conocimiento, y adelante, te doy pase, por favor. Ok, muy bien, gracias. Como siempre, bueno, primero quiero agradecer a todo el equipo Gestum, a nuestro querido Eddie, a Ceci, de verdad que por darme esta oportunidad como siempre. Me presento así muy rápidamente, ya un poquito entrando en materia de mi presentación, ¿no? Pero sí yo soy Remberto Ortega y tengo la oportunidad profesional de en este momento formar parte del movimiento internacional de la Cruz Roja. Me desempeño directamente como el responsable de la gestión de proyectos para la Cruz Roja panameña, pero también formo parte del equipo de consultores de proyectos a nivel de la región, tanto del Comité Internacional de la Cruz Roja como de la Federación Internacional. Y en este momento, la idea del día de hoy, al compartir con ustedes, es un poco, pues, hablarnos o sumergirnos en un tema que en el último periodo, en los últimos, digamos, meses, ha tomado una relevancia muy importante para nosotros a nivel de la gestión de proyectos humanitarios. Y es precisamente la firma o el marco acuerdo que se tiene sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura. La idea de esto un poco es presentarles, o la idea de este diálogo es eso, precisamente un diálogo, traernos a todos como un tema que de alguna u otra manera se relaciona a lo que estamos haciendo en nuestros países a nivel de gestión de proyectos y algunos desafíos que tenemos, muchos porque, como todos sabemos, nosotros también estamos vinculados a la a la Agenda 2030. Y justamente este Pacto Mundial para la Migración está muy orientado dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de esta Agenda 2030. Entonces, vamos a tratar en este espacio muy rápidamente de poner elementos muy breves sobre entender cuáles son las generalidades de este Pacto Mundial de la Migración, o PMM por sus siglas, los objetivos que lo rigen, los 23 objetivos, en comparación con los 13 ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la relación que existe entre estos, los elementos entonces sí a considerar sobre este pacto y cómo esto se traduce en nuestro desarrollo profesional como gestores de proyectos. ¿Qué desafíos se nos están presentando a nosotros a nivel de la región y desde dónde tal vez se nos está pidiendo que comencemos a pensar en todo el proceso de la gestión de proyectos? Como siempre, yo sé que la metodología, al final vamos a tener este espacio de diálogo y como siempre es un espacio para enriquecer, para compartir opiniones. Me interesa mucho que tampoco, si no estamos de acuerdo, no pasa nada, porque creo que eso es lo que hace rico estas experiencias e intercambio profesionales, ¿no? Entonces, comienzo justamente con ello. Muy sucintamente, el Pacto Mundial se realizó o se lleva a cabo, se firma oficialmente, entra en vigencia a partir del 19 de diciembre de 2018 en la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 73-195. Se hace este Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Todos nosotros somos muy conscientes que en América Latina, sobre todo, hemos tenido un gran impacto en los últimos años con muchos procesos de flujos migratorios a lo interno, pero también un flujo migratorio que día con día se ve sumamente también, digamos, como un poco afectado por las grandes situaciones internacionales que estamos viviendo, no solamente a nivel de las catástrofes naturales. Recuerdo en este momento, puntualizo, por ejemplo, las situaciones vividas a nivel de desastres naturales en Haití, que el año pasado provocaron un desplazamiento increíble en toda la América Latina, sino también en estos últimos días toda la situación en Ucrania y también, por ejemplo, el momento político cuando el Talibán toma Afganistán,
Estos elementos generaron un desplazamiento humano, una migración de todos estos grupos, inclusive trayendo a territorio latinoamericano personas, por ejemplo, de Europa del Este, de otros espacios de Asia y frecuentemente también a personas africanas. En este proceso que, digamos, desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja venimos siguiendo, el proceso migratorio de 2019 a esta fecha, a 2022, justamente ha tenido todo este impacto muy fuerte a nivel de la región. Y este pacto mundial viene a ser como este primer acuerdo de negociado a nivel gubernamental, preparado o auspiciado por Naciones Unidas, que busca un poco como entender las dimensiones de la migración internacional y desde un enfoque muy holístico e integral. El otro elemento fundamental de este pacto es que es un elemento no vinculante, y aquí es importante porque respeta el derecho soberano de los estados, obviamente, a tener sus propias políticas estatales sobre el tema de cómo se ingresa, la permanencia en el territorio, la situación de la migración dentro del marco legal de cada país. Y el otro elemento importante de este documento es que nos brinda la importante oportunidad de mejorar la gobernanza migratoria, de abordar los desafíos asociados con la migración en la actualidad y de fortalecer sobre todo la contribución de los migrantes en el desarrollo sostenible. Y hablar de desarrollo sostenible es precisamente hablar de muchos de los objetivos que ya tenemos de ODS, pero también de lo que nosotros hacemos como gestores de proyectos desde las diferentes áreas y los matices que esto lleva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en concreto de este pacto? Podríamos resumirlos, estos objetivos, en los siguientes. Primero, abordar todos los aspectos de la migración internacional, incluyendo el tema humanitario, el desarrollo, lo relacionado con derechos humanos, entre otros. El segundo objetivo principal es la importante contribución de la gobernanza mundial y la mejora de la coordinación en el ámbito de la migración internacional. El tercero es presentar un marco de cooperación internacional sobre los migrantes y la movilidad humana. Tomando en cuenta ya aquí también los ODS, recordemos todo este objetivo de lograr las relaciones público-privadas de una manera estratégica y fomentarlas. Y por eso se va vinculando. El otro objetivo es establecer una gama de compromisos realizables de herramientas para la implementación y un marco de seguimiento de la revisión común de los estados. Y es que a nivel de la migración hay países donde se invisibiliza el grupo humano que se está moviendo. A nivel de la región, sobre todo si lo vemos en los países ya de Centroamérica, tenemos como un velo que cubre lo que ocurre en Costa Rica y en algunos países, por ejemplo, como Nicaragua, donde prácticamente la pista a las personas migrantes se pierde en todo este flujo migratorio. Y otro de los objetivos es tomar como punto de referencia la agenda 2030 del desarrollo sostenible y la agenda para la acción de Addis Abeba. Esto es, todo esto que está aquí es mucho desde el tema de el desarrollo de los territorios, un desarrollo sostenible, reducción de pobreza, que ya seguramente pues los colegas manejan esto también igualmente a nivel de profundidad, así que no me detengo en esto tanto. Y el último objetivo, que es recabar información del contenido de la Declaración del Diálogo 2013 de alto nivel sobre el desarrollo y migración internacional. Todos estos documentos que estoy citando, los vamos a poder, yo compartí hoy un poquito un enlace con el equipo de Gestum para que ustedes también puedan tener acceso a esos documentos y se les hagan llegar en un repositorio, pero si no, si alguien también quiere puede acercarse a la página de OIM Internacional, donde tenemos todo este repositorio de documentos que son muy válidos para lo que estamos presentando el día de hoy. De manera muy sucinta, para que ustedes lo tengan aquí un poquito como más claro, vamos a ver un poco cuáles son estos objetivos, estos 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura. El primero de ellos tiene que ver con datos. Todos nosotros como gestores de proyectos sabemos que para tomar decisiones desarrollamos marcos lógicos, tenemos métricos, tenemos datos. Esto viene en esta línea. Todo lo que estamos haciendo debe haber un dato para poder analizar, trabajar mucha información. Segundo elemento, reducir los factores adversos. Y es que recuerden que el tema de la migración está muy vinculado, lamentablemente, a redes
de tráfico humano, a redes, de crimen organizado. Entonces, por esto comenzamos a hablar de reducir factores adversos y va por esta línea. El tercer elemento o el tercer objetivo es la provisión de información. Mis queridos colegas gestores de proyectos, nosotros sabemos que para tomar decisiones hay que tener información. Y esto no es solamente para nosotros, sino también comenzar a pensar en información segura, en redes que nos permitan crear espacios de intercambio de información a nivel de todos los diferentes espacios de proyectos, movilidad humana, derechos humanos, todo lo que está ocurriendo a nivel internacional en la región. Cuarto elemento o cuarto objetivo, identidad jurídica y documentación, fundamental. El hecho, como ustedes saben, a nivel de lo que hacemos nosotros en la parte de derecho humanitario, está todo el tema del reconocimiento de los derechos que todos nosotros tenemos a pertenecer a un Estado. Todo lo que implica el reconocimiento de ser ciudadano. Por eso no puede quedar fuera de este elemento todo el tema de ver cómo el aparataje jurídico en nuestros países también contribuye a poder evitar situaciones de apatridia, situaciones de desconocimiento, situaciones de no reconocimiento de derechos a nivel de identidad social. Esto es lo que estamos viendo en este cuarto objetivo. Quinto objetivo, vías de migración regular. Y es que, claro, recuérdense que por todo el tema del crimen organizado, hay muchas rutas con las cuales se tiene toda una situación de rutas, digamos, de ingreso no regular. Y aquí me voy a permitir hacer un poquito de docencia. Recordemos que la migración es un derecho, no es un delito. Migrar es un derecho. Entonces, el tema de regularizar vías, lo que es irregular es la vía, no la persona en su derecho de migrar, ¿ya? Entonces, buscar regular estas vías por donde se migra. Sexto, la contratación y trabajo decente, porque claro, con el tema de una mano de obra muy barata a nivel de las condiciones de explotación que viven los migrantes, tanto compatriotas nuestros como de otras latitudes, pues obviamente hay que comenzar a pensar en todo el tema también del trabajo decente y una remuneración adecuada. 7, reducir vulnerabilidades. Yo les comentaba, recuerdo en algunos de los diálogos que hemos tenido, sobre todo cuando con las colegas hablábamos un poco del ámbito de protección, género e inclusión, que el tema de la vulnerabilidad a nivel de violencia basada en género, sobre todo con las personas migrantes, toma proporciones sumamente preocupantes porque se vuelven vulnerables entre los vulnerables. Octavo objetivo, salvar vidas. Definitivamente es impresionante la cantidad de vidas humanas que se pierden a lo largo de estos corredores y cómo están afectando y cómo se pierden. No solamente se pierde la vida humana, sino hay espacios donde se pierde, ni siquiera se puede o no se recupera los cadáveres, no hay una ceremonia de dignidad para poder enterrar a esta persona. Son temas que de verdad son muy preocupantes. 9, combatir el tráfico ilícito, como le decíamos, muy particularmente. 10, erradicación de la trata de personas, que es una situación también nuevamente de crimen organizado. Gestión de fronteras, cómo interactuamos entre nuestros países para poder reducir estas situaciones de vulnerabilidad. 12, control y evaluación y orientación, por supuesto, porque el control y la evaluación van vinculados también a una serie de servicios mínimos desde el punto de vista de la dignidad humana que deberíamos poder ofrecer. Ya el número 13 de estos objetivos es alternativas a la detención, porque como recordarán, en algunos espacios de nuestros países, las legislaciones pueden tratar a un migrante desde el punto de vista de un delincuente, como cuando decía yo, migrar no es un delito, pero sin embargo hay estos elementos que tenemos que seguir apoyando y acompañando para mejorar. 14, protección consular. Obviamente los consulados, la parte de la política internacional juega un elemento muy decidor en la manera en que se pueda lograr también mecanismos de coordinación que puedan salvaguardar la dignidad de las personas migrantes. 15, acceso a servicios básicos. Y esto quiero que lo tengan muy claro, porque a veces nosotros damos por sentada muchas cosas. Por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de estar muy de cerca ocurriendo lo que está pasando entre la frontera colombo-panameña en el Darién, después de una trayectoria de 15 días por la selva, en lo más profundo de la selva, hablar de necesidades básicas es que alguien por lo menos
tenga la oportunidad de ponerse un suéter, de ponerse un pantalón secos, no mojados. Es hablar de que la persona tenga la posibilidad y el derecho de inclusive ponerse unas chanclas, porque las que tenía las perdió en la ruta y ha tenido que caminar los últimos 3 o 4 días descalzo, y se podrán imaginar, imagínense por un momento, trasládense a un territorio tan complejo, agreste, desafiante como la selva, y tener que hacer ese recorrido sin zapatos. Ese tipo de acceso a servicios básicos, de esto estamos hablando, de las cosas más mínimas que tenemos, pero que tenemos que comenzar a pensar. 16, inclusión y cohesión social. Miren, y aquí viene algo muy importante y un desafío para nuestro territorio latinoamericano, porque la cohesión social evidencia algo. Las rutas migratorias han evidenciado que si hay vulnerabilidad para las personas migrantes, también lo hay en las localidades donde justamente tenemos situaciones donde las mismas comunidades de acogida o los territorios por donde van pasando ya de por sí tienen muchas falencias a nivel de salud pública, a nivel de servicios, por ejemplo, básicos como el agua, en una producción de agua segura. Estos elementos van vinculados en este objetivo 16. El objetivo 17 habla de eliminar las discriminaciones. Y esto es interesante porque al interior de nuestra América nuevamente tenemos muchos elementos de discriminación. Nuestras propias nacionalidades originarias en algunos puntos experimentan situaciones de discriminación. Ciertos sectores en nuestros propios países experimentan discriminación. Y esto es lo que tenemos que comenzar a entender cuando hablamos de visiones o proyectos pensados desde reducir estas brechas de discriminación. Y ojo, no solamente lo hablo desde el discurso del empoderamiento femenino, que ya es un elemento porque muy a lo interno, desde las visiones antropológicas de muchos de nuestros grupos originarios o nuestra propia sociedad, todavía hay elementos de discriminación hacia las mujeres en algunos sectores o de no toma de participación en roles de autoridad, sino también ver cómo esto se recrudece a nivel de la misma migración. El objetivo 18 está justamente pensado en el desarrollo, conocimiento de cualificaciones. Es decir, esto tiene que ver mucho con el desarrollo de proyectos vinculados a medios de vida. ¿Cómo logro insertar a una persona en un desplazamiento para que logre ciertas capacidades o cierta profesionalización? ¿Cómo lo podemos pensar? Va vinculado mucho al tema de desarrollo de medios de vida, que es uno de los elementos que vamos a tocar más adelante a nivel de desafíos. 19, contribución de los migrantes y las diásporas. Es comenzar a repensar la migración, no en el sentido negativo, como ocurre en muchos de nuestros países, donde el discurso a veces populista utilizado por algunos de los líderes dice, es que yo no puedo invertir en migración porque le estoy quitando el pan o la oportunidad a los nacionales. Esa es una política de Estado. Tenemos que pensar en cómo logramos estas transformaciones, porque si bien es cierto, los que hemos tenido la oportunidad de movernos hacia otras latitudes u otros países, nos damos cuenta el enriquecimiento que puede ocurrir cuando alguien de otro contexto puede venir y te complementariza desde otras ideas, desde otra perspectiva, como los profesionales, que es una muestra de lo que hacemos nosotros aquí en este espacio, cómo de diferentes realidades podemos enriquecernos. Y creo que eso es algo con lo que estamos viendo en este objetivo número 19. El número 20 tiene que ver con transferencias de remesas. Otra vez entramos al tema de proyectos que tengan que plantearse desde el desarrollo de medios de vida, entrega de recursos, generación de recursos sostenibles, en estrategias que se tienen que comenzar a pensar desde esta óptica y también desde la integración de los locales con aquellos que se van sumando producto de las migraciones. 21, el retorno digno y reintegración. Nuestra América Central y nuestros países del sur tienen trayectorias históricas sobre migración, pero hay grupos que vuelven a retornar, vuelven a los países y realmente nos encontramos con situaciones donde estos espacios se han perdido. Hay una pérdida de identidad cultural, pero también hay como un rechazo a aquel que después de haber migrado intenta regresar a su país para integrarse nuevamente de manera activa a la vida productiva del país.
Estos elementos también son elementos a considerar en este planteamiento. ¿Sí? Modelo de actriz, ¿verdad? Actriz. Creo que alguien tiene encendido su micrófono, por favor, si es para una pregunta. Muy bien, gracias. Objetivo 22, protección social. Y es otra vez pensamos, no solamente hablar de protección social, que va, miren, va muy vinculado a nuestros proyectos, a la gestión de proyectos de impacto social, de desarrollo territorial, todo el tema de protección social. Estamos pensándolo desde allí, estamos trabajando en esto realmente, en reducir brechas de vulnerabilidad. Esto es un elemento a considerar y un gran desafío para nosotros. Y sobre todo también tenemos un elemento fundamental que es el tema de cooperación internacional. Y este último de cooperación internacional seguramente nos hace de una vez clic también más, tal vez más fácilmente con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que estamos intentando también vincular a este elemento. En resumen, a esta presentación o este pequeño slide que estoy presentando, se dan cuenta, hay 23 objetivos, están pensados como mucha concordancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a pasar o a repasar muy rápidamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí los tenemos, para que no los olvidemos. ¿De qué estamos hablando de Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo los objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura se vinculan? Número 1, fin de la pobreza. Y las personas normalmente, más allá de las situaciones políticas o sociales o las situaciones de situaciones climáticas que los afectan, también hay un tema de búsqueda de oportunidades cuando las personas migran. 2, el hambre cero, vulnerabilidades, reducir estas situaciones las situaciones de pobreza extrema que generan espacios de ciudadanía donde hay situaciones de malnutrición o de desnutrición, producto de estas no accesos a sistemas realmente para poder entender, cumplir con una necesidad básica como es la alimentación. Tercero, salud y bienestar, que sigue siendo un elemento muy importante en los ODS. 4, la educación de calidad. Pensemos por lo menos en el caso de los niños que están y los jóvenes que están en las rutas migratorias. Una ruta migratoria toma mucho tiempo y estos niños salen de sus sistemas de educación y tal vez en el interín, en el mejor de los casos, tal vez podrán, saliendo de alguno de los países de Sudamérica, con miras a llegar a Norteamérica o a Canadá, seguramente pasarán, en el mejor de los casos, hasta 6 meses, mientras que logran este objetivo. Y durante 6 meses no han recibido ningún tipo de instrucción formal o informal dentro de los sistemas de la calidad de educación. Entonces miren cómo se va afectando esta población. Quinto, igualdad y género, que tiene que ver mucho con el tema de la equidad, de la explotación que sufren. Entonces aquí está este ODS que también nos vuelve a hablar del tema migración. 6, agua limpia y saneamiento, condiciones de servicios básicos que deberíamos tratar de garantizar. 7, energía asequible y no contaminada. Sigue siendo un elemento muy, muy fuerte con todos los temas de desarrollo de iniciativas verdes que estamos hablando todos nosotros, porque en este momento todos nosotros como gestores de proyectos, seguramente muchos de nuestros proyectos ya se nos pide comenzar a analizarlos desde el impacto a nivel del cuidado o la responsabilidad verde que tenemos, sistemas más ecoamigables en las diferentes proyecciones que estamos haciendo. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico fundamental, porque mientras sigamos teniendo estos espacios donde haya personas explotadas por condición de que son migrantes, por irregularidades en ciertos procesos, o por simple y llanamente por ser una mano de obra catalogada como desechable, siempre vamos a tener esta situación de un trabajo no decente. 9, una industria de innovación en todo el sentido de lo que la palabra innovación pueda representar, con la responsabilidad que tenemos ante recursos que se agotan, un planeta agotado, cansado por todas las situaciones que tenemos, en el tipo de industria que de alguna u otra manera, hemos heredado de muchos procesos que hoy hemos tomado mayor conciencia sobre él. 10, reducción de las desigualdades,
que sigue siendo no un tema solamente pensado desde el género, sino también quiero que pensemos aquí en poder aprovechar y valorar la experiencia, donde tenemos espacios de ciudadanía, donde las personas con cierta edad son discriminados y son desechados porque más años supone mayor experiencia y de repente mayor costo para las empresas. Todo esto es repensar las industrias y crear estos espacios de reducción de desigualdades. 11 ciudades y comunidades sostenibles, como hemos venido hablando, una visión mucho más verde de lo que estamos haciendo. 12, producción y consumo responsable. Y esto es sumamente crucial. Cuando hoy tenemos una de las empresas más devastadoras en este sentido, como es todo este ciclo interminable del consumismo desenfrenado, donde tenemos producciones masivas, explotaciones masivas, maquilas por todas partes, moda desechable, que es una de las industrias que más está impactando, sobre todo en este elemento. 13, acción por el clima. Todo lo que hemos visto es responsabilidad verde con el clima que estamos, con el planeta que estamos heredando. 14, vida submarina. Obviamente el cuidado de nuestros océanos, que sigue siendo un gran desafío, porque es un tema también de cómo trabajamos con disposición de la basura, cómo estamos trabajando con propuestas de sostenibilidad a lo largo de todos nuestros proyectos. 15, vida de ecosistemas terrestres, fundamental. Cada día tenemos espacio, lo vemos en nuestra Amazonía, como muchas de nuestras selvas, pulmones para nuestros países, por el tema de la explotación a cielo abierto en algunos espacios, se pierden grandes hectáreas de terreno verde y no estamos haciendo tal vez lo que deberíamos en este sentido. Paz, justicia, instituciones sólidas, que creo que es un tema fundamental, porque la justicia tiene que ver con la equidad también en todos los sentidos que podamos hablar. Y no podemos entender la paz si no entendemos la paz desde la justicia como un precedente para poder entender lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar con sistemas mucho más equitativos. Y finalmente, alianzas para lograr los objetivos que se han planteado. Y yo veo las alianzas muy relacionadas con el objetivo 23 del PMM, que tiene que ver justamente con cómo logramos dinamizar todos estos sentidos. Es un poco donde lo hemos estado viendo y ahora le voy a yo a parar un poco mi presentación porque le voy a pedir a Ceci que me ayude presentándole este video. Está en inglés, pero también tiene los subtítulos. Y es un poco como una lectura que se ha hecho para vincular cómo la migración, cómo los objetivos del Pacto Mundial de Migración están directamente relacionados con los ODS. Entonces, Ceci, para que por favor yo voy a parar de compartir y tú puedas entonces colocar el video y luego retomamos la presentación. Sí, dame un minuto. Migration has been a long-standing coping strategy for people to pull themselves out of poverty, to cope with lack of basic infrastructure, or search for better opportunities. People's reasons to move can also be influenced by conflict, natural hazards, or environmental conditions linked to climate change. And in a global context of rapid urbanization, movement of people is increasingly taking place to cities and urban areas, enriching local communities and societies, both where migrants are and where they come from. The knowledge, skills, and experience that migrants bring and gain in new places contribute to the labour force in key sectors such as health, and play a vital role in building diverse and productive societies. Migration can empower women economically and socially and help people realise their personal aspirations and educational potential. This encourages innovation, which benefits science, technology, and industry. With increased earnings, migrants are able to send financial support to family members back home. This is critical to help reduce hunger and strengthen the resilience and sustainability of poorer communities. But none of these benefits are guaranteed. We can only achieve all of this by upholding human rights, fostering peace and security, ensuring equal access to justice and protection from exploitation for all. We also need to build strong partnerships in our cities, within our countries and regions, and globally through international cooperation.
Migration is everyone's business. Together, we can ensure that we leave no one behind. Muchas gracias, Ceci, de verdad que sí, por ayudarnos en esta parte. Les comento que, bueno, tuvimos una situación técnica allí, pero como decíamos, nosotros como gestores de proyectos sabemos que siempre podemos y debemos hacer que las cosas pues ocurran, ¿verdad? Somos esa gente con esa capacidad de plasticidad increíble y podemos adaptarnos a las situaciones, así que lo vamos haciendo. Continúo entonces, permítame un momentito aquí, continúo entonces con esto que venimos hablando. Creo que el video, y tienen ahí el enlace, busca identificar cómo el tema de la migración en este momento forma parte o está muy vinculado con todos los objetivos de desarrollo que estamos planteando. Y estimados colegas, cuando yo hablaba con ustedes o teníamos este tema para presentárselos, es porque tenemos una realidad y antes de entrar a elementos a considerar, quiero como detenerme un poquito a nivel de lo que está ocurriendo a nivel de relaciones internacionales y política en nuestro continente o en nuestra América en forma general. En los últimos 3 meses, el gobierno norteamericano ha estado teniendo una serie de visitas a los diferentes países con el objetivo de impulsar nuevas estrategias que busquen garantizar que, uno, empresas que tradicionalmente o que tienen sus procesos de producción arraigados en Asia, puedan comenzar a establecerse en América Latina. Estos objetivos o estas negociaciones están muy vinculadas a un tema de buscar frenar toda esta diáspora hacia Norteamérica y que de alguna u otra manera las personas migrantes que inclusive vienen de África o de Asia o de otros países de Europa del Este pudieran ver la posibilidad de quedarse residiendo en uno de los países de América, haciendo una solicitud, ya sea de una solicitud de asilo, de alguna situación que tengan, pero también garantizando esta situación. Esto ha sido una constante en los últimos 3 meses e inclusive, para ninguno de ustedes estoy seguro, es una sorpresa que en este momento, digamos, el Senado y también con las políticas que está impulsando el presidente Biden, se está hablando de la eliminación del controversial Título 42. Recordemos que este Título 42 fue aquel que en el gobierno Trump se establece como el objetivo de que frente a la situación de la migración, el gobierno norteamericano, por ponerlo de esta manera muy sucinta, tenía la posibilidad de reservarse el ingreso y desconocer otras situaciones de derecho, por llamarlo de esa manera, muy coloquial, frente a una situación migratoria, aludiendo el tema de evitar la propagación de las situaciones de salud por la emergencia que se había dado. Esta situación provocó en frontera norteamericana, ustedes recordarán, el año pasado, por ejemplo, impresionantes fotografías que recorrían el mundo y todos los noticieros sobre cómo habían migrantes de nacionalidad haitiana totalmente debajo de los puentes, en la frontera justamente. También recordarán imágenes de deportaciones masivas hacia diferentes países, incluyendo Haití, en uno de los casos que tal vez fue uno de los más comentados a nivel de derechos humanos. Entonces, toda esta situación del plano político han generado o están generando esta situación que no podemos pasar desapercibida porque justamente el tema de la posible derogación de este título 42 en Estados Unidos ha generado toda una expectativa y de alguna u otra manera ha comenzado a impulsar el flujo migratorio. Para que tengan una idea de cifras, vamos a hablar un poquito de cifras, solamente en el punto más estrecho de la América, es decir, de Panamá, durante el mes de enero, el promedio de personas que venían de Sudamérica y que llegaban a Panamá con el objetivo, a través de la selva del Darién, ojo, en una ruta irregular, ingresando a Panamá con el objetivo de llegar a Norteamérica, era de 100 a 150 personas diarias. Era lo que se tenía. Eso le estoy hablando de enero de este año.
El promedio de personas que ingresaron durante ese mes, el mes de enero y el mes de febrero, constituyó aproximadamente 4.500 personas al mes. En el mes de marzo tuvimos un repunte y ya no eran 100 a 150 personas por día, sino que estaban entrando a Panamá aproximadamente de 200 a 300 personas por esta ruta irregular. Hoy, en mayo, 27 de mayo, les puedo decir que el número de personas que están ingresando por las rutas irregulares de Panamá con miras a llegar a Norteamérica es de 800 personas diarias. Es decir, que tenemos un incremento en la región. Y como yo siempre lo he manifestado, mirar estos flujos migratorios en países hermanos como son Perú, ver la extensión de Brasil, ver la extensión de Chile, ver la extensión de Colombia, de Venezuela, pues simple y llanamente se desaparecen. Pero cuando llegamos a una franja tan pequeñita como Panamá, créanme que es ahí donde se comienza a dimensionar. O por ejemplo, si vamos al punto exacto en Colombia, a Necoclí, donde muchos de estos flujos se concentran, nos damos cuenta del gran drama de toda la situación migrante que hay. Por eso esto no puede pasar desapercibido a nosotros como gestores de proyectos que estamos vinculados en situación de la práctica privada, pero también a nivel de asesoría o relaciones con entidades a nivel de nuestros gobiernos, nuestros estados, que tienen que estar en estas tomas de decisiones y estos elementos que afectan cómo se van desarrollando los proyectos. ¿Qué elementos tenemos que considerar? Entonces, dicho esto, primero, uno, la intensificación de la movilidad humana, que ha alcanzado cifras impresionantes en los últimos años, a pesar de la pandemia de COVID-19. Y es que se observa entre México y los países latinoamericanos y Estados Unidos un crecimiento impresionante, como las cifras que les acabo de mencionar así muy rápidamente. 15 millones de personas han seguido esta trayectoria en lo que ha sido prácticamente entre el año pasado, 2021, y lo que va del año 2022. Se está hablando de cifras de casi 15 millones de personas en movilidad dentro de la América en rutas como ir a llegar a Estados Unidos o a Canadá. Y otro elemento que tenemos que considerar es el potencial que tiene la migración para contribuir en la reducción de las desigualdades y entre los países, muestra su pertinencia para implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible, que aboga por alcanzar balances entre acceso y control de los mercados de trabajo, beneficios, costos de la migración. Estos son elementos que tenemos que considerar al hablar de migración, pero también hablar de todo el tema del desarrollo y la implementación de una Agenda 2030, que todos nuestros proyectos están enmarcados en esta Agenda 2030. ¿Cuáles son esos elementos entonces? Y hablemos un poquito de la gestión de proyectos vinculado a este tema de la migración. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy? ¿Qué no podemos ya pasar por alto, sino que tenemos que comenzar a integrar a nuestra planificación de proyectos, a cuando estamos diseñando el proyecto, la nota concepto? ¿Qué elementos tenemos que comenzar a visualizar? Y nosotros como expertos en proyectos tenemos que familiarizarnos con esta terminología. Y la he listado de esta manera muy sencillita para que también nos quedemos de una manera muy sucinta con estos elementos, por si alguno quiere hacer como un pequeño check. Número 1, un gestor de proyecto en este siglo tiene que saber, y en este momento histórico, tiene que saber y manejar programas con enfoque de género y diversidad. Porque esto habla de inclusión, habla de poder entender las dinámicas sociales, y yo me acuerdo de mi formación con el equipo Gestum y el BID, cuando hablamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos nosotros de los stakeholders. Pues sí, hoy analizar y hablar de stakeholders es hacerlo desde una visión de género y diversidad. No es lo mismo hablar de género y diversidad cuando no entiendo en una comunidad a la que estoy trabajando cómo la mujer aporta en el proceso de toma de decisión, la situación productiva, cuál es la visión antropológica que desafía los roles dentro de la sociedad. Luego, cuál es la posición que ocupa un adulto mayor en esta sociedad, en este espacio, cuál es el lugar de los niños o de los jóvenes, son descartados, son desechados, cómo está el tema. Entonces, hablar del programa del enfoque de género y diversidad, y aquí, bueno, con mi equipo y con el equipo que formo parte justamente, cuando hablamos de todo este tema, que por ahí lo vamos a ir desarrollando, pero creo que es fundamental que tengamos esta conexión, porque se vincula precisamente a los objetivos de desarrollo y a los 23 objetivos del PMM. Otro elemento, desarrollo territorial integral. Hoy, colegas,
un gestor de proyecto tiene que manejar la jerga de desarrollo territorial integral. Nuestros proyectos tienen un impacto a nivel de desarrollo integral territorial, no solamente pensándolo en un punto específico, sino también comenzar a contemplarlo, cómo esto impacta, acelera económicamente, cómo esto está impactando la realidad del desarrollo, de la identidad inclusive del país, el lugar donde me encuentro, cómo lo estoy haciendo. ¿Estoy haciendo repeticiones de sistemas excluyentes o estoy realmente trabajando desde una perspectiva holística de integración y desarrollo que reivindica a grupos que tradicionalmente han sido excluidos? El desarrollo territorial es otro de los elementos que tenemos que comenzar a vincular en nuestro discurso, en nuestro trabajo, en nuestro expertise como gestores de proyectos. Tercer elemento que debe movernos y debe también ser parte de nuestra jerga profesional, hablar de medios de vida. ¿Qué son medios de vida? Como decíamos hace poco, es generar esos mínimos que permitan comenzar a romper con el círculo de la pobreza. Es poder darnos cuenta que hay que pensar que hay lugares donde no es solamente llegar y decir, bueno, doy una capacitación, porque eso está pensado desde el ámbito tal vez de la subsidiariedad y no tanto del desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, esto hay que comenzar a pensarlo desde allí. ¿Cómo genero medios de vida? ¿Cómo genero una dinámica que rompa pobreza? ¿Cómo genero espacios para reivindicar? Nuevamente, muy de la mano con el desarrollo territorial. Siguiente elemento fundamental que debemos tener en cuenta es la seguridad humana. Ojo, y miren que este es uno de los temas que más en boga tenemos justo en este momento, y no solamente desde el enfoque de derecho humano o derecho humanitario internacional, sino la protección o la seguridad humana que tiene que ver no solamente a nivel de pensarlo desde las políticas públicas para garantizar los mínimos de acceso de las personas, sino también hay un elemento muy fundamental en seguridad humana, y es poder garantizar, frenar con situaciones de violencia. Esto, la seguridad humana, juega un rol fundamental en nuestros proyectos, porque tenemos que comenzar a entender esta jerga, comenzar a familiarizarnos con ella y poder vincularlas en las propuestas que tenemos nosotros para ver si realmente estamos generando estos espacios de seguridad con los grupos de beneficiarios que tenemos y de interesados en nuestros diferentes proyectos. Elemento clave, recuerdan cuando hablábamos de los 23 objetivos y también de ODS, protección de datos, información segura. Es clave tener esta información, protección de datos. Hablar de la protección de datos es saber que todos nosotros como seres humanos tenemos derechos a que se respete nuestra identidad, nuestra intimidad, quiénes somos. Entonces, comenzar a apostar y manejar el tema de cómo se manejan bases de datos seguras, qué elementos de información puedo divulgar o no. Les doy un ejemplo muy puntual desde nosotros como movimiento de Cruz Roja. Nosotros tenemos o manejamos mucha información. Un dato fundamental que yo no puedo compartir y que tengo que salvaguardar mucho es la relación del nombre y el apellido de una persona que esté en un proceso migratorio, en las rutas migratorias. Porque esta información es muy sensible. ¿Qué manejamos nosotros, por ejemplo, a nivel de protección de datos o datos básicos que podemos utilizar de alguien? Nosotros utilizamos nacionalidad, la fecha de nacimiento de la persona y el género con el cual la persona se identifica. Es masculino, es femenino, es otro. Datos básicos para nosotros, pero de ahí no podemos trabajar. Por ejemplo, jamás ustedes van a ver que el movimiento de la Cruz Roja va a hacer una divulgación, por ejemplo, a su nombre es fulano de tal, viene de tal país y lo hace, el número de pasaporte es tal, o el número de identidad personal es tal, porque ahí estaríamos violentando el tema de protección de datos. Así que también es un tema que tenemos que comenzar a considerar en todos estos elementos que estamos revisando en las propuestas de gestión de proyectos. Y finalmente, y no menos importante, es el compromiso comunitario y la rendición de cuentas. Yo recuerdo que hace poco, en este grupo que tenemos nosotros y de chat, y que agradezco la información, yo recuerdo que hace poco, recuerda que nos compartían un mapa de calor donde hablábamos de la situación de la corrupción en nuestros países y donde todos comenzamos como un poquito a opinar a través del chat sobre las situaciones de América Latina y los desafíos que tenemos a nivel de la corrupción en América Latina.
Precisamente, la corrupción va vinculada a la ausencia de información real y también a esta requerimiento importante de comenzar a trabajar con rendiciones de cuentas. Las rendiciones de cuentas deben formar también parte de esta retroalimentación a nuestros stakeholders en todos los niveles que tiene. Pero esto no se puede hacer desde el punto de vista de la improvisación. Existe un enfoque que se llama SEA. En muchas de las organizaciones humanitarias trabajamos con este enfoque que se traduce como compromiso comunitario y rendición de cuentas. Y los enfoques SEA, que van ganando mucha territorialidad, tienen que ver con esto, hacer diagnósticos de líneas bases sobre cómo está la comunidad o el lugar donde vamos a implementar el proyecto, socializar con ellos porque este proyecto es importante, cómo los va a impactar, cuánto es el recurso que vamos a invertir en este proyecto, cómo los va a beneficiar a ellos, y también escuchar lo que ellos nos tienen que decir sobre sus temores, sus inquietudes, retroalimentación. Les doy un ejemplo clarísimo. Otra vez me voy a ubicar en Panamá. Yo hablo de Panamá porque yo sé que somos una comunidad muy amplia a nivel de Latinoamérica y para no herir susceptibilidades prefiero hablar de Panamá siendo yo panameño. Proyecto Migrantes en Panamá. Hay que crear un albergue temporal, una estación de recepción migratoria para tener a las personas. Perfecto, no pasa nada, vamos a hacerlo. Así que desde un escritorio, voy a decirlo así para no sonar tan fuerte en esto, desde un escritorio alguien dijo, fundamental, vamos a hacer una estación de recepción migratoria, pero necesitamos colocar, esto se denomina en la jerga de proyectos humanitarios, RHU, que son como estas pequeñas casitas que se utilizan para albergar a las personas. Vamos a colocar las RHU. Así que a alguien se le ocurrió que para apostar en la selva panameña y colocar esas RHU, nos mandaron RHU con diseño para países en climas fríos donde cae nieve. Entonces, ¿qué hacen estas RHU? Tratan de condensar el calor. Imagínense un espacio en un lugar donde la temperatura o la sensación térmica puede llegar a 38 grados, donde la humedad es de 100%, y sobre eso te metes en un espacio, en una casita, donde trata de condensar más el calor. Precisamente, esa situación y esa equivocación es producto de que tal vez alguien no se tomó el tiempo de poder entender y dialogar con la comunidad, dialogar con los usuarios, y esto tiene que ver mucho con el enfoque de SEA o compromiso comunitario que debemos integrar a todos nuestros proyectos. Yo sé que estos elementos que les estoy mencionando, para algunos puede ser que sean temas nuevos, para otros de repente dice, ¿sabes que esto me suena a esto que yo hago desde mi práctica? Ah, no entendía que esto está. Pero como siempre y como yo les decía, esto forma parte de lo que hoy precisamente se genera al hablar de ODS y al hablar también de estos 23 objetivos del Pacto Mundial de la Migración Segura. Así que estos elementos y estos que estamos aquí, por eso les decía, son elementos fundamentales que tenemos que integrar a nuestro proceso de gestores de proyectos. Que el día de mañana, cuando tenemos una reunión, ya sea para movilización de fondos, ya sea para presentar una nueva propuesta, y que alguien nos hable, muy bien, ¿y cuál es tu enfoque de protección de datos? No nos tome por sorpresa. Que cuando alguien nos dice, ¿tu proyecto tiene un impacto de generar dinámicas de medios de vida? Podamos decir, ah, sí, mi proyecto tiene este impacto, o decir, no, mi proyecto no está tan enfocado a esto. O alguien nos dice, ¿cuál es tu relación de SEA o rendición de cuentas con la comunidad de beneficiarios? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué elementos, qué herramientas, digamos, desde el ámbito social antropológico estás implementando para poder lograr tener esta retroalimentación casi en tiempo real de tus beneficiarios? No sea algo que a nosotros nos suene como totalmente nuevo. Este es nuestro desafío. Resumo estas líneas porque creo que es fundamental. Yo nos invitaría, como siempre hacemos, sé que es un espacio de crecimiento, nos invitaría a que ustedes puedan profundizar en estas líneas, a que lo vean. Yo sé que cada uno tendrá sus elementos que lo vincula más, le interesa más, pero queridos colegas, creo que manejar estos elementos hoy es fundamental para todos nosotros como gestores de proyectos, porque es lo que nos está desafiando. Y todos nuestros países precisamente son firmantes
y están trabajando y participando en todo el tema de la migración y la aplicación de estos 23 objetivos del Pacto Mundial de la Migración. Inclusive, les doy otro dato, a lo largo de estos meses, la OIM ha estado celebrando en los diferentes países de la región latinoamericana diferentes reuniones de alto nivel donde participan sectores del gobierno o de los estamentos estatales, también con agencias no gubernamentales, humanitarias, con el objetivo de analizar si los estados que firmaron desde 2019 este pacto, ¿qué han hecho en materia de migración? ¿Cómo están potenciando estos compromisos a los que estamos? Y es un interés supremo a nivel internacional y sobre todo a nivel de la región por como les decía, este gran flujo migratorio que está ocurriendo en nuestros países y que a veces puede pasar desapercibido, como ha ocurrido muy particularmente en Panamá y en otros espacios. Finalizo este espacio de disertación agradeciéndoles de verdad el haberme escuchado y pues como siempre entonces ya me detengo aquí para que podamos dar el espacio a el proceso de diálogo, de intercambio, que creo que nos va a ayudar a enriquecernos mucho más. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias a ti, Excelente. Humberto. Excelente, Eddie. Humberto. Sí, excelente presentación. Ceci, por favor, sí, modera tú las preguntas. Sí, por favor, todos los que deseen hacer preguntas, levanten la mano. Todo está claro. No, cualquier comentario, yo creo que es muy enriquecedor Sí. porque esto nos va a ayudar de verdad a que podamos todos precisamente en nuestra práctica seguir creciendo. Parece que... Morena, adelante, por favor. Sí, buenas noches, gracias. Felicitaciones, Roberto, por un tema tan interesante y que sin duda requiere mucha sensibilidad, ¿verdad? Mucha capacidad de ponerse en los zapatos de otras personas que están atravesando por muchas dificultades. Bueno, yo nada más, en el tema de los migrantes, digamos, quisiera saber cómo está el trabajo entre los países de Centroamérica y México, digamos, ¿verdad? Si en realidad hay avances con las políticas de los países, los gobernantes actuales, es decir, ¿estamos viendo avances reales o todavía falta mucho para lograr todas esas metas que tú nos recordaste? Gracias, Remberto, y buenas noches y felicitaciones por tu tema. No, Morena, muchas gracias a ti por esta pregunta. A nivel de la región, cuando hablamos del Triángulo Norte, justamente estamos hablando de estos países en este punto. Yo quiero que entendamos algo. El tema de la migración tiene muchas aristas y lleva de la mano un proceso permanente de abogacía y trabajo de, digamos, los organismos internacionales humanitarios con los diferentes estados. De forma general, podríamos decir que hay estados en el Triángulo Norte que están impulsando el trabajo y políticas de mayor seguridad, pero lamentablemente por algunos regímenes establecidos, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, hay un hermetismo en muchos de estos temas. Y es fundamental entender que es un proceso de todos los días, es un proceso de tratar de identificar, y es aquí donde yo creo que la parte de nuestras organizaciones desde el punto de vista humanitario o la sociedad civil organizada juega un papel fundamental para poder lograr estos espacios de transformación. Vamos dando pasos, Morena, en este sentido y toda la coordinación que se van haciendo a través de la consultoría. Creo que todavía nos queda mucho por hacer, sobre todo porque digo por estas situaciones de desventaja social y de políticas un poco con estos matices muy grises o muy no visibles en algunos países, pero esto se sigue trabajando
Ojalá, esperemos que nuestra América Latina pueda ser pionera en estos elementos, podamos repuntar, porque como les digo, recuerden que tenemos un flujo migratorio realmente importante en la región, 15 millones de personas moviéndose del año pasado a este punto, no es para que se descarte y se tome a la ligera. Gracias. Gracias a ti. Remberto, acá Ricardo nos está pidiendo en el chat los links de los 23 del PMM. ¿Dónde podríamos tener estos? Permíteme. ¿Y lees el chat? Sí, lo estoy viendo aquí, justamente, Ricardo, yo les decía que podemos verlo desde la página de OIM. En OIM se tiene particularmente todo estos documentos, los tenemos. Inclusive yo me permití hoy poder compartirle a Ceci, bueno, Ceci fue uno de los documentos adjuntos que yo te envié, Sí. que es el documento que tenemos sobre estos 23 objetivos y lo que cada uno de ellos lleva y conlleva en puntos, ¿no? Entonces, Ricardo, se podría trabajar, no está puesto como tal en Naciones Unidas, sino que está puesto en la página principal de OIM, porque son ellos los que a nivel internacional están trabajando justamente con darle seguimiento a todo lo que es el desarrollo del Pacto Mundial de la Migración. No sé si tal vez si tú nos puedas compartir el documento aquí a través del chat, Sí. o si no yo lo busco rápidamente y colocamos el documento para que todos puedan hacer esta lectura tan interesante. Sí, yo lo comparto, no te preocupes. De acuerdo. Excelente. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Algún comentario? Sí, Ricardo. Leer y trabajar nada más. Es lo que nos queda por hacer. Así es. Sí, tú sabes, Ricardo, que mientras tú lo planteas así, yo tengo la oportunidad de poder tener en la oficina conmigo muchos pasantes que están iniciando, dando sus pininos a nivel de la gestión de proyectos, ¿no? Y era lo que yo les decía a ellos, yo digo, un gestor de proyectos tiene la responsabilidad de leer y estudiar todo el tiempo, porque nuestros escenarios cambian todo el tiempo. O sea, sale una ley en un determinado país o en un contexto, un acuerdo mundial, y eso nos va a impactar a nosotros. Así que siempre tenemos que estar leyendo, porque esto es, y lo digo, y se los digo muy honestamente, yo esperaría de verdad que ojalá ustedes en estas mesas que se está liderando OIM a nivel de toda Latinoamérica, pudieran tener la oportunidad, si tienen la oportunidad desde el sector donde se encuentran, de participar en este análisis de justamente estos 23 objetivos, por favor lo hagan, porque es una revisión desde el planteamiento político, desarrollo, política nacional, política internacional, gestión de proyectos, desarrollo de proyectos con un impacto sumamente sólido para la región. Entonces yo sí los invitaría, de verdad les pediría que si tienen la oportunidad háganlo, porque es un tema de verdad que nos atañe a todos. Señor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Algún comentario? Sí, voy a tener que compartirlo en el grupo global. No me deja pegarlo acá. Estoy intentando. No te preocupes, Remberto, yo lo comparto. Gracias. Eddie, ¿algunas palabras? Solamente agradecerle a Remberto, como siempre, una brillante exposición. Excelente tema tratado, y además que nos ayuda a todos a estar actualizados, ¿no? Como lo he señalado varias veces, el gestor de proyecto tiene que estar actualizado constantemente y además considerar esos temas tan importantes, ¿no? En los cuales tenemos que estar nosotros involucrados, ¿no? Te agradecemos mucho, Remberto, por lo que nos compartes y además que nos ayudas a tomar conciencia sobre esta misión que tenemos, ¿no? De estar
aprendiendo y considerar todos esos factores, porque no se puede gestionar un proyecto si uno no está, digamos. Yo de verdad, como siempre, Eddie, muchas gracias. Yo de verdad, como siempre digo, para mí es muy importante el poder dialogar con ustedes, tener estos espacios y poder compartir un poquito de lo que yo veo a nivel de la región, porque es fundamental. Les decía que tenemos un gran desafío porque con toda esta expectativa que se ha levantado a nivel de comenzar a tener en nuestros países prácticamente nuevas empresas o empresas que se esperan colocar a lo largo de la América Latina, esto va a generar, sí, oportunidades a nivel de todo el análisis de proyectos, de viabilidades de proyectos, pero también toda una dinámica de la migración que puede nuevamente generar otra vez comportamientos y situaciones a nivel de la América Latina que van a impactar también las decisiones políticas, la situación económica de nuestros países, y por eso creo que tenemos que estar muy a la vanguardia, estar muy pendientes, porque esto nos va a ayudar desde nuestro ejercicio profesional a poder realmente dar y presentar proyectos y propuestas acorde a estas exigencias. Es todo lo que quería decir de mi parte y nuevamente, como siempre, gracias, gracias. Yo me siento muy honrado, de verdad, de poder compartir con tan selecto grupo de profesionales. Un fuerte aplauso para Remberto, amigos, y les pido, por favor, la Cecilia, por favor, toma la foto. Ya la tomé, Eddie, ya tomé las 2 fotos. Excelente, excelente. Excelente, Remberto. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, Ricardo. Gracias, Remberto. Muchas gracias a todos, Juan Francisco, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Morena, muchas gracias. Todos pasen bien, buenas noches, bonito, excelente. Eddie, una consulta, ¿tu presentación del Colegio de Ingenieros lo puedes enviar? Sí. Después? La coloco ahora en el global, perdón. Yo había visto tu mensaje, pero no he tenido tiempo. Ahora le voy a colocar en el global la presentación que hice en el Colegio de Ingenieros, para que la puedan descargar. Gracias. Ok, gracias. Saludos. Buen fin de semana. Cuídense. Gracias, amigos. Un abrazo. Cuídense todos. Chao, chao. Chao, Remberto. Sí. Muchas gracias. Saludos. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, Nos vemos. Beatriz. Chao, Jorge. Chao, Jesús. Chao, René.